tal y como lo hacemos semana tras semana, pero que tomó una gran vigencia a raíz de la situación vivida en San Francisco de Macorís desde el pasado viernes, aquí. Hoy vamos a hablar sobre analizar la violencia. Vamos a analizar la violencia. Esta palabra violencia, subrayémosla, pues. Por tanto, hemos invitado importantes profesionales que nos van a hacer grandes aportes. Y vamos a dar los buenos días y la bienvenida a la doctora Irma Guzmán, quien es médico psiquiatra de San Francisco de Macorís y una asesora permanente de este espacio. Buenos días, doctora. Buenos días, Wilson. Buen día a todos los que nos están mirando. Y muy agradecida de ti y de Dios por un nuevo día. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. También pues nos acompaña la licenciada Eunice Ledesma, fiscalizadora adjunta, fiscal adjunta de San Francisco de Macorís. A usted los buenos días y la bienvenida. Sí, buenos días, Wilson, buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. A las órdenes aquí en el día de hoy. Gracias, qué bueno que también pues nos acompaña la licenciada Smiley Rodríguez, quien es fiscal adjunta de San Francisco. Fiscalizadora adjunta. Municipios Castillo y Eugenio María de Hostos. Correctamente, buena aclaración. Qué bueno que está con nosotros. Bueno, muy buenos días al público presente, así como también televidente, esperando que, tal como hace mención el señor Wilson en su programa, nuestra conversación o nuestro análisis sea una forma de hidratar mediante como una forma de agua que se expande hacia el mundo, así hidratemos y podamos contribuir y que las personas tomen conciencia realmente del tema que queremos desarrollar en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, asesor permanente de este espacio, vitalicio aquí, ¿verdad? Vitalicio. El doctor Isidro Martínez nos acompaña, es fiscal, importante abogado de nuestro pueblo. Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por permitirme estar aquí, hoy engalanado, una distinguida dama. Sí, bendito Buenos nosotros. días a toda la población que ve este programa. Y permíteme también, aunque fuera de contexto, de decir que la persona que asesinaron anoche no fue a mí, porque muchos amigos habían ido ya muy temprano a mi casa, que es una persona con el mismo nombre mío, de Isidro, en la Duarte, arriba. Los amigos que fueron ya amaneciendo en mi casa, preocupados por la información, para que no vaya a seguir expandiéndose a los hijos y que yo no ando a esa hora de la noche ya. De manera que el suceso acaecido anoche aquí, en las Duarte arriba, yo no tengo nada de participación en eso. Gracias a Dios. Gracias. Sigo vivo. Óigame, gracias a Dios. Y que esto sirva para multiplicarle sus años. Sí, 130 más o menos lo que estoy aspirando. Más o menos. ¿Andamos por ahí? Con eso se hace. Nuestras aspiraciones. Sí, con eso se hace. Qué bueno que ustedes están con nosotros, importantes profesionales. Nosotros nos empeñamos en lo que es la calidad de la información y la misma pues se la da el profesional que la avala con su capacidad y sus competencias. Doctora Irma Guzmán, iniciamos con usted. ¿Cómo definimos la violencia? La violencia, un término muy amplio, que abarca muchos factores, muchos matices, y podemos en pocas palabras decir que la violencia no es más que una actitud, una conducta, un pensamiento de una persona o varias para hacer daño, sea físico, psicológico, económico, a otra persona. ¿Podríamos definir los tipos de violencia y sus manifestaciones? Sí, y me alegra mucho este panel, porque es un panel que como yo decía, que la violencia tiene tantos matices, y es bueno verla y enfocarla desde varios puntos de vista, y que más que con los profesionales que tú has invitado. Pero tipo de violencia, hay una violencia, podemos decir, una violencia que no es explícita, que es implícita, que no llega a manifestarse lo que es agresión física, pero que está ahí, que está la actitud violenta, está el pensamiento violento, ¿no? Y hay una violencia ya expresa, que es cuando se manifiesta con agresividad, ¿no? Y con un acto, con una conducta. También tenemos lo que sería entonces la violencia psicológica, la violencia por no dar cosas,
Es decir, la violencia por abstener al otro de lo que merece, eso es un tipo de violencia. Y también tenemos entonces ya la violencia cuando hay agresión física en sí. ¿Qué construye la violencia dentro del ser? Es súper interesante y cuando venía pensando en el tema, a veces, y cuando pienso en el tema y se habla, siempre pienso, nos quedamos en lo grosero de la violencia, pero por ejemplo la psicóloga aquí y también la fiscal que trabaja con personas violentadas y personas que violentan, ¿no? Con víctimas y victimarios, y igual que el licenciado, sabemos que el origen de la violencia no es momentáneo, no es que lo que pasó ahora mismo y ahí está el origen, el motivo. No, el origen de la violencia viene con el ser humano, viene incluso con nosotros los psiquiatras tenemos evidencia de que la genética de una persona puede predisponerlo a una violencia, a que sea violento, ¿no? A que reaccione con violencia, a que piense con violencia. Y también tenemos lo que es el carácter, lo que es el aprendizaje, lo que es ese entorno en el que tú creces, en el que tú te vas a desenvolver, ¿no? Los vecinos, la escuela, la familia no directa. Y también tenemos entonces lo que son características personales del individuo, los niveles de testosterona en el hombre, si son muy elevados, infieren en que este hombre sea más violento. En la mujer tenemos también los cambios hormonales en relación a lo que es estrógeno y progesterona, y también esto influye en que una mujer sea más violenta, más agresiva en un momento de su vida que otros. Entonces entramos ya en lo que son las frustraciones personales, entramos en lo que son los abusos de sustancias, y por eso te digo, es tan amplio el por qué surge la violencia, que es necesario, es obligatorio ver muchos matices. ¿Se reversa la violencia en el individuo? ¿Cómo así? Es decir, un individuo es violento. ¿Puede hacerse de ese individuo violento un individuo pacífico? Sí, se puede. Sí se puede. Y sí se puede de una forma que a veces el mismo individuo, cuando logra ser pacífico, se sorprende, llega a desconocerse. Porque es que la violencia tiene origen biológico, fisiológico, ambiental, genético. Entonces, necesariamente una persona muy, muy violenta, que es impulsiva, que responde fácil con agresividad, es una persona que con psicofármacos, a veces con psicoterapias, o simplemente resolviendo lo que le está inconscientemente generando esas actitudes, puede modificar la conducta. El hombre siempre puede modificar su conducta. Bueno, eso es una gran tranquilidad y una gran esperanza. Mujer. Solamente nos faltaría la acción para que esto se haga. Sí. Que ya pues hablaríamos más luego sobre ese tipo de acciones. Bien, hemos visto el espiral de violencia que está sacudiendo a la República Dominicana. Antes los periódicos nos teñían la mano de negro por la tinta, ahora nos la tiñen de rojo, por esas informaciones de sangre que están contenidas. En cualquier periódico encontramos 10, 12 y hasta 15 informaciones de violencia, de muertes, de crímenes de diferentes estados. Nos preocupa la cantidad, pero también nos preocupa la calidad del delito. Sí. Es decir, antes el dominicano, una puñalada, una estocada, 2 máximo. Ahora, 17 y 20 tiros por demás. Y eso de verdad que nos preocupa. Me atrevo a preguntarle a nuestra fiscal que nos acompaña, licenciada Eunice Ledesma, ¿qué está pasando en la República Dominicana? ¿Cuáles son los principales casos que llegan a sus despachos? Sí, fíjate. Regularmente los casos que nosotros tratamos, recibimos allá en el Departamento de la No Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar y Abuso Sexual de la Fiscalía, que es como se llama el departamento, son casos de violencia verbal, violencia
psicológica y violencia física. Son las denuncias de parte de las mujeres regularmente, de que el hombre la amenaza, de que han terminado ya la relación, fueron parejas, procrearon un hijo, pero ya no están, la relación terminó. Y ese hombre se mantiene acosándola, se mantiene amenazándola, hostigándola, persiguiéndola, por situaciones, a veces por situaciones de, según el hombre, los conflictos vienen por el hijo, según el hombre regularmente, por el hijo que mira que sale y deja a los hijos solos, que lo descuida, o sea, según el hombre, ese es el motivo, uno de los motivos, existen otros, pero sabemos que existen otros motivos detrás, y los motivos regularmente son de que el hombre entiende que tiene ese poder sobre la mujer. O sea, una situación de cultura, de costumbre, que el hombre entiende que no obstante que la relación haya terminado, tiene el poder, la mujer le guarda tiene que darle muchas veces, decirle qué va a hacer, entonces regularmente decíamos que recibimos las denuncias de violencia verbal, psicológica y física. O sea, no solamente la física, como decía la psicóloga, la violencia verbal, si no se trata, pues se convierte regularmente en violencia física. Violencia física. Recibimos también las denuncias de las parejas, mujer, regularmente, son las más comunes que recibimos en el departamento, de que a raíz de la relación cotidiana, de la convivencia en el hogar, pues el hombre por cualquier situación, regularmente es falta de entendimiento, de comprensión, de diálogo entre las parejas. Por cualquier situación, muchas veces, hasta porque la mujer está indispuesta y no quiera, no se sienta en ánimo de tener relación sexual ese día, ya el hombre entiende que quién sabe si que tiene otro, quién sabe, y de ahí viene la violencia verbal, los insultos, y llega la violencia física, regularmente. ¿Pasa lo mismo en los municipios o esto es característico solo de las grandes ciudades? No, precisamente por eso decidimos hacer tanto por la parte de la magistrada en UNICE, que trata lo relativo a lo que es la violencia intrafamiliar propiamente, y nosotros que trabajamos ya la parte más ordinaria. Y entonces ahí debemos de aclarar también otros puntos que se dan dentro de la violencia que establecía la doctora. ¿Qué vemos? Y como usted decía, con relación al tipo de violencia que se da a nivel de República Dominicana, la violencia esencialmente es una situación que deja entrever que existe un retraso en los pueblos. Y por eso se decía que en principio era violencia, porque desde los inicios de la humanidad, para que se fuese formando a la sociedad en sí, debía de existir ese tipo de violencia. Lo que quiere decir que en todo lugar donde existe una sociedad, donde existe un grupo de personas que convergen, va a existir un tipo de violencia. No solamente vamos a ver que existe la violencia propiamente de lo que es el aspecto, ya en el aspecto que establecía la doctora y la magistrada, que podría ser en cuanto a lo físico, en cuanto a lo verbal o en cuanto a lo psicológico, que es uno de los tipos de violencia que a nivel de la fiscalía, podríamos decir, o de los estamentos judiciales, menos se trabaja, porque existe menos recursos o menos forma de demostrar que ciertamente ese tipo de violencia hacia las personas se está presentando. Ahora bien, ¿qué vemos además propio en el aspecto ordinario cuando trabajamos la parte de la fiscalía? Vemos que existe una violencia diaria. ¿Qué quiere decir la violencia diaria? Las personas incluso mientras se desarrollan o se desenvuelven en la calle están incómodos, ya sea por un problema de tránsito, por un problema socioeconómico que afecta tanto a nivel estatal como a nivel de los individuos, un problema político que se ve desde el aspecto tanto del tratamiento que le dan los políticos a la sociedad en sí,
como también lo que la sociedad o la participación que entiende la sociedad que debe de tener o no en el aspecto político como tal. Pero tenemos una violencia delincuencial con respecto a todas las situaciones que se nos presentan a diario: robo, drogas, golpes y heridas, amenazas, que es en cierto sentido un tipo de violencia psicológica, aparte de la que se da en cuanto a la violencia intrafamiliar. Tenemos también la violencia laboral, que se presenta en muchas situaciones y también acuden en primera parte a lo que es la Fiscalía para tratar de ver si se llega a una posible solución, porque nuestra principal misión es la solución de ese conflicto que se está presentando en ese momento. Es decir, aparte de lo que dice la magistrada, nosotros tratamos dentro de lo que son los municipios lo propio de la violencia intrafamiliar, la cual la trabajamos en conjunto con la magistrada de UNICE, pero a su vez también tenemos esos otros tipos de violencia que afectan a la sociedad en conjunto. Porque la violencia debe ser vista desde la violencia social como también la violencia delincuencial. Estamos con el licenciado, el doctor Isidro Martínez. ¿Qué está pasando en la República Dominicana, Isidro? Mira, lo que ayer planteaba yo en un programa, que ya hace más de 100 años, en la obra titulada Los Miserables, de don Víctor Hugo, ya él se había referido, una obra calificada por los expertos como la obra del milenio. Víctor Hugo dijo: la misión de un Estado, llámese Estado o llámese gobierno, son dos funciones fundamentales. Primero, producir riqueza y luego distribuir la riqueza. Y decía él, no en igualdad, sino con equidad. Y los pueblos que hicieron la primera y no hicieron la segunda, uno murieron en bancarrota y otros murieron arropados por la violencia y la delincuencia, dice Víctor Hugo en la obra Los Miserables. Lo que permitieron que la riqueza haya ido a parar a la minoría de la población y han dejado el 85%, como es el caso de la República Dominicana, envuelta en una miseria extrema. Entonces aquí han pasado las dos cosas. Aquí estamos en bancarrota con una deuda internacional, con la banca internacional impagable, y copados por una ola delincuencial y de violencia que asombra a la gente. Si tú coges el 15% de la riqueza del país, que es la que está en manos del 85% de la población, y la divide, y hace una operación aritmética sencilla, y divide 15 entre 85, número entero, te da 0.17, un número decimal que en la tabla de la física, ustedes recuerdan la tabla de la física, está colocado a 17 dígitos del centro de la tabla. Es decir, y ese 0.17 es el grado de pobreza de la población dominicana. En ese grado de pobreza están incluidos los policías ganando 100 pesos diarios, con lo que comprarían tal vez 2 tablas de chocolate y un pan, y hay otros ganando 2 millones de pesos, equivalente a 66,000 pesos, exactamente 66,000 pesos diarios, incluyendo los 4 sábados y los 4 domingos que nadie va a ninguna oficina. Entonces, esos parámetros, cuando tú encuentras que un trabajador de 8 horas recogiendo la basura de la ciudad gana 2.900 pesos, menos de 100 pesos diarios también, y tú le pides a una persona en esas condiciones que se comporte lo mejor posible. Tenemos entonces dentro del país una ola de venta de droga. El presidente de la República en una ocasión dijo que habían 30,000 puntos de droga, dijo él, que eso era inaceptable, y eso quiere decir que es posible que haya más sitios donde se venda droga que donde se vendan arroz y habichuela, porque yo no creo tampoco que hayan así 30,000 sitios de vender arroz y habichuela. Si tú coges 9 de 10, 9 de 10 serían 90 de 100 y serían 900 de 1000 personas involucradas en la violencia, en hechos violentos y en hechos delincuenciales, que aunque una cosa depende de la otra, son cosas distintas. Tú vas a encontrar que 9 de 10, 90 de 100, 900 de 1000 están involucrados en droga. ¿Qué está pasando entonces?
que el sistema judicial no tiene los mecanismos de ir valorando una persona que se involucra, por ejemplo, en un crimen anoche. Si tú determinas y le introduces una aguja a la persona que mató, yo estoy seguro que tú le encuentras gramos de cocaína en su sangre, en el momento que él actuó. Si tú le introduces una aguja al joven que mató el muchacho en Los Rieles hace 3 días, tú le encuentras sustancia de droga en la sangre. Y si tú encuentras lo que hirieron el señor Emilio Prudón ayer en la mañana, con varios disparos para robar, y tú lo puedes agarrar, tú encuentras que eso andaban en droga. Entonces, cuando tú ves que de 10, 9, en el momento del accionar, estaban envueltos en vicio, y la doctora se refirió al vicio, el vicio te baja tu autoestima, te rompe el conducto del cerebro donde te lleva la información completa a los discos del cerebro, te lo borra todo, te hace una persona violenta. Hay personas que de ingerir alcohol lo convierten en la casa en personas que van a la fiscalía, que quieren matar. Hay una persona ahí que mató el papá y la mamá a machetazo. Entonces, esa violencia del país, que la gente dice ahora que es cultural, ¿tú sabes por qué dicen cultural? Ah, bueno, porque si es cultural no tiene solución, porque entonces el hombre dominicano es culturalmente violento. Pues sucede entonces que los hechos que se están produciendo ahora no se estaban produciendo antes, pues no era cultural. Es un problema de vicio, es un problema de estar involucrado en vicios que provocan que tú te conviertas en un tipo violento. Es un problema de la sociedad que está construyendo gente violenta en la medida en que la ha acorralado la población. Y tú quieres una información que vi del doctor Vincho Castillo, tal vez con razón, criticando la acción policial aquí. Pero esa misma persona que es el asesor del presidente para el asunto de la persecución al crimen no ha propuesto de manera seria que un policía se le aumente su sueldo, ni que se aumenten las estructuras de la policía para poder hacer un trabajo. Y entonces esa misma violencia que tú ves, 2 bandas que se enfrentaron en el sector el San Martín, una patrulla policial que interviene con órdenes superiores para intervenir en un tiroteo de 2 bandas, o de un grupo que perseguía a otro grupo que robaba. Y en la acción una persona resulta muerta. Y se acusa al final a un agente policial de haber matado a una persona que estaba participando en la persecución supuestamente de los... Entonces, esa es al final la que termina en la cárcel, es la autoridad que va a imponer el orden. Oye bien, porque también es bueno que estoy cerca de la magistrada. Porque aquí hay cosas que las vamos a tener que definir. ¿Qué es la categoría que tiene un policía que usa en su hombro un escudo de la República? Y que cuando actúa en la calle, si es que en ese momento anda en trabajo, como andaba esa patrulla, por ejemplo, que está actuando en nombre de la República. Entonces, lo que hay que definir aquí de manera clara es, si cuando una patrulla es atacada por bandas delincuenciales en la calle, si este policía está en la obligación de no disparar y dejarse matar. Y si es así, entonces no tiene razón de que haya un solo policía en la República, si eso es así. Si fuera así. O si este policía actúa y como consecuencia de la acción, el policía tiene mejores adiestramientos que cualquier tigre que ande en la calle, resulta muerta una persona, entonces este policía va a cumplir 10 años en una prisión. Entonces, o palo si goga y palo si no goga. Si no voy a la acción con un mandato superior, me encierran 30 días. Si voy y no actúo, me encierran 60. Si actúo, me encierran 10 años. Entonces, esa situación de la policía hay que definirla cuando un policía anda en trabajo. Yo me explico. Por ejemplo, el caso de la magistrada. Es una policía también. Porque yo soy el fiscal, no, yo soy el jefe de la policía judicial. Y cuando actúo junto con mi policía, yo soy otro policía. Y la magistrada es recibida en una zona con violencia y con disparo. Yo supongo que la magistrada tiene que defenderse. Ahora, lo que yo supongo es que debe ir cualquier persona que se ve involucrado en un hecho, debe ser presentada al juez. ¿Y por qué el juez? No hace lo mismo que hace con grupos delincuenciales de aquí,
que reciben en 10 días o en un día unas medidas de precaución y lo mandan a su casa y manda el policía que andaba trabajando a la prisión. De manera que me detengo aquí para que se pueda continuar el panel, porque hablo demasiado y entonces continúa nosotros. De todas maneras, que la sociedad va creando una estructura que hemos creado, una estructura violenta, porque no hemos robado todo, porque no hemos cogido todo, hemos permitido que todo vaya a parar a un solo núcleo minoritario de la población. Y mientras no se haga una sociedad con equidad y se tenga el valor de, y lo digo delante de la magistrada, de que la acción penal se decida el gobierno a desarmar casa por casa toda esa banda delincuenciales y a destruir todos esos puntos que están sirviendo de creación de gánster, de ladrones, de vendedores de droga. Y mientras eso no se destruya, tendremos todos los niños que están produciendo la maldad, lo seguirán siendo. Porque en un ruido de tu vehículo, si tú no eliminas los dos ejes que están rozando, van a seguir produciendo fricción y calor y al final se van a quemar. Sí, realmente, lo que dice el licenciado Isidro, realmente en parte tiene razón. En parte, la drogadicción, el consumo de droga, está afectando grandemente en la violencia, no solamente la violencia generalizada, la criminalidad como tal, sino también la violencia intrafamiliar. O sea, pero no es un asunto, entiendo yo, de gobierno, de situaciones, sino que, como decía la psicóloga, es que la violencia, hay diferentes tipos de violencia, hay diferentes factores, no solo los tipos de violencia, sino diferentes factores por los cuales se adquiere esta violencia. Es que nosotros mismos, que, por ejemplo, yo que estoy encargada de trabajar estos casos, de tratar en la fiscalía estos casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, pero no quiere decir que yo no sea susceptible en cualquier momento determinado de que se me presente una situación donde yo pueda reaccionar de manera violenta. Ahora, lo que sucede es, o sea, todos estamos expuestos a la violencia. Lo que sucede es que, como decía la psicóloga, se trata, es que nosotros hemos recibido cursos y adiestramiento para nosotros, porque hemos estudiado, y no solamente porque hemos estudiado, sino que hemos recibido adiestramiento para nosotros poder controlar esos impulsos, que cuando a nosotros se nos presenta una situación que podemos estallar, pues somos seres humanos. En la convivencia, en la vida de relación de pareja, se nos presentan situaciones que nosotros podemos estallar y podemos reaccionar de manera violenta. Pero es que nosotros tenemos que buscar la forma, existen los mecanismos para poder frenarnos, para controlar esos impulsos. Porque es que lo que nos diferencia, sabemos, a los seres humanos de los animales, es que razonamos. Es que nosotros tenemos ante una situación que sabemos que puede generar, que puede hacernos explotar y que podamos realizar un hecho de violencia, controlarnos, frenarnos. Para eso está la terapia. O sea, no solamente es la delincuencia a nivel general. Y regularmente esos diferentes factores que hemos dicho, la educación, no solamente educación de que se haya ido a una universidad o no, a veces hay personas que no han recibido estudios universitarios y saben controlar más esos impulsos que cualquier otro que lo haya recibido. Es un asunto de autocontrol, de saber que yo no puedo reaccionar de manera violenta. Me afectó, por ejemplo, como decía la magistrada, hasta una situación de tránsito. Usted va manejando su vehículo, encuentra a una persona a veces parqueada en el medio de la carretera, y sabemos que se han dado situaciones porque esa persona va y le pide, mire, pero por favor, yo necesito avanzar, y se han dado situaciones de que hasta un homicidio ocurre porque esa persona, aún usted yéndole a hablarle de manera educada, mire, yo necesito, ¿qué es lo que pasa? Esa persona reacciona de manera violenta y le responde de una forma y saca un arma. O sea, nosotros sabemos, pero realmente el consumo de droga es uno de los factores que está afectando
gravemente en nuestra sociedad, incluso en la violencia intrafamiliar incluso. En la violencia intrafamiliar, porque nosotros recibimos, no lo manifestamos anteriormente en la otra pregunta que nos hicieron anteriormente, nosotros recibimos a diario denuncias de padres o madres que nos dicen, magistrada, yo no sé qué hacer con mi hijo, no lo soporto, está violento, no se le puede decir nada, que reacciona de manera violenta, que me amenaza, que coge palos o cualquier arma, hasta cuchillo, para agredirme por cualquier situación. Y cuando una madre le dice, le manifiesta eso a uno, inmediatamente para pensar que esa persona es muy probable que se encuentre consumiendo drogas. Es que aquí hay algo, excusa de magistrada, que no se ha advertido en el país, y es el asunto del microtráfico. Antes, en los años 80, cuando comenzó a popularizarse la venta de droga en el país, nosotros vivíamos en Hermanas Mirabal y llegamos a enfrentar varios puntos, incluyendo el mercado internacional que estaba ahí en la calle Rivas con calle 3, y nosotros lo enfrentábamos siendo prácticamente adolescentes. Ahora, lo podíamos hacer porque teníamos una sociedad que nos apoyaba en la acción. Ahora bien, esos muchachos eran pequeños mafiositos, que usted lo veía con su guillito, con su cadenita y su suétercito parado en la esquina. Sí. Eran pequeños mafiositos, porque le pagaban para eso. Pero ahora ya el microtráfico y el narcotráfico ya no está pagando en efectivo, están pagando con droga. Es decir, el kilo de droga no son 2 libras y cuarta, lo que pesa convencionalmente en la unidad, ¿verdad? Sino son 2 libras. Esa cuarta, ¿para qué es? Para la distribución. Entonces, cuando ellos necesitan comprarse unos zapaticos, una camisita, cuando necesitan usar más de la cuarta porque su organismo le demanda más, entonces salen a atracar, a matar y a robar. Y eso aquí no se ha advertido, lamentablemente. Y tenemos autoridades que andan muy bien, gracias a Dios. Porque esa parte que señala Isidro, de la Policía Nacional, yo en un momento voy a hacer un panel analizando fuertemente, internamente, porque eso es una posición que luce un buen análisis, esa que usted ha proyectado. Pero ahí hay muchas cosas que se esconden. Todavía no se sabe si ese enfrentamiento fue entre 2 bandas o quiénes más estaban metidos ahí. Fiscalizadora, vamos entrando en este tema de la violencia. Bien, dándole continuidad además a lo que establecía la magistrada Eunice, tal como ella aclaraba, esto es una situación que no solamente va a depender de lo relativo a lo que son los vicios en sí, tales como el alcoholismo o la droga, sino ciertamente que esa es una situación, y por eso la importancia de del Departamento de Violencia Intrafamiliar, que se da propiamente dentro de la familia, en virtud de que entiendo que se ha hasta olvidado que anteriormente, cuando estábamos en los centros educativos, lo primero que nos mostraban, y siempre habían unos cuadros en los cursos que decían que la familia es la base de la sociedad. Las personas lo han ido olvidando. Los padres entienden que porque envíen los hijos a colegios se va a resolver la situación, o porque tengan un día entero en la escuela, el profesor le va a dar una formación. Entonces estamos escasos de valores. Esa situación entonces también genera mayores dificultades y mayores consecuencias con relación a la violencia, tanto de los padres hacia los hijos, como expresaba la magistrada, de los hijos hacia los padres, incluso hasta hacia los abuelos, a los tíos y a las demás personas que componen la familia en sí. También debemos aclarar que con relación a lo que ella establecía de la parte de la familia, próximamente, que la magistrada no ha hecho la mención, lo mencionaré primero, estaremos formando lo que es la unidad de violencia intrafamiliar. La unidad en sí, porque ahora existe como departamento, donde solamente está elaborando la magistrada, pero ella tendrá su equipo. ¿Por qué? Porque la violencia en sí debe de trabajarse desde otro estamento, desde el estamento psicológico. Por eso en esa unidad en sí primero se trabajará el aspecto psicológico y psiquiátrico de la persona para poder saber el tipo de seguimiento que se le va a dar el caso en sí, que entiendo en su momento se hará necesario que incluso en Fiscalía Ordinaria se tenga un equipo que trabaje primero esa parte con relación a cada uno de los casos que se presentan.
Y con relación a lo que usted establecía, que hacía la mención de que se da con lo relativo a la droga y que intercambian, ahora también tenemos otro tipo de violencia que está muy latente y que está afectando grandemente, y es la violencia sexual. La estamos viendo con relación a los jóvenes. Ya ahora el jovencito que andaba con su polochecito, como decía usted, y el jevito, aparte de que es heterosexual, puede mantener una relación homosexual, no ciertamente porque lo sea, porque una situación es que la persona en sí desarrolle esa conducta, sino más bien lo hace en virtud de conseguir dinero o satisfacerse económicamente. O sea, eso es también un tipo de situación, exactamente, un tipo de situación que está afectando grandemente actualmente a la sociedad, pero sobre todo es por la falta de valores que tenemos actualmente. Doctora Inma Guzmán, escuchando, por ejemplo, la posición tanto de Isidro como de las magistradas, ¿son estas causas que justifican la sociedad violenta que estamos viviendo hoy día? Realmente una sociedad violenta no está justificada. O sea, no podemos justificarla. Y estoy muy de acuerdo con los panelistas en relación a todos los enfoques que se han hecho. Ahora, en relación al tema de esta mañana, es más bien la violencia no solamente desde el punto de vista de la desigualdad social, que sí la genera, sí la desigualdad social genera violencia, y sí lo que es el narcotráfico genera una violencia extrema, pero no son los únicos dos factores determinantes. Nosotros tenemos personas en una misma casa, en un mismo sector, en un mismo barrio, que no son violentas, bajo las mismas condiciones sociales, con los mismos padres, y esas personas no son violentas. Y hay otras con las mismas condiciones sociales, con las mismas carencias, que son entonces sumamente violentos. Que tú ves el pronóstico y tú dices, el pronóstico es preso o lo matan, o mata a uno. Al final. Entonces, ahí es que voy, que la violencia en el ser humano, el ser humano violento, tiene una explicación, y son explicaciones que van más allá de él mismo. Hay personas que son tan violentas, que incluso la expresan con agresividad hacia los demás, y ellos mismos no pueden controlarse, porque es parte de su personalidad, es parte de su carácter. Entonces, como decía la magistrada, en lo que es violencia, tenemos que tratar no solamente a la persona violentada, también hay que ver al victimario, ¿no? A la persona que es violenta. Y entonces ahí es que nosotros vamos a entrar en lo que es precaución. Precaución para que la sociedad no continúe en esta ola de violencia, porque no estamos exagerando. La preocupación de la Iglesia Católica, que lo hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, la preocupación de la sociedad civil, la preocupación de los psiquiatras, de los psicólogos, de los médicos, de los profesores, por el tema de los abogados, de los jueces, por el tema también en los comunicadores, tú ves esa preocupación. No es porque está de moda, no es una moda, ni es para ganar rating. Déjame hablar de violencia para ganar rating, no, es una preocupación. Cuando hablaba el magistrado, yo también pensaba, y siempre pienso, óyeme, el policía, el guardia, el agente penitenciario, pertenece a una sociedad. A nosotros nos pertenecen también, son seres humanos. Ellos también tienen hermanos civiles, una madre, unos hijos. Ellos van al final al barrio. Entonces, a veces veo como que queremos extraer lo que es la policía, los militares, del contexto de lo que es la sociedad. Y esto crea como una división donde entonces el tigre del barrio, si tiene que matar al policía, lo mata, porque no se da cuenta, no ha internalizado de que ese policía es parte de él como ser humano, porque todos somos parte de uno.
El problema de la violencia para mí es muy profundo, es un asunto de humanidad, de humanización. Nosotros estamos perdiendo esa capacidad de identificarnos con el otro, esa capacidad de sentir que aunque tú seas apellido Tavares y yo sea Pérez, somos parte uno de los otros. Y aunque tú vives en San Francisco y el otro vive en San Juan, somos parte uno de los otros. Si es hombre o mujer, nosotros tenemos que humanizarnos más. Y eso es una preocupación que debe de tomar no solamente el Estado. O sea, no le corresponde solo al Estado. Pero el Estado es rector, sobre todo en un país presidencialista como el que tenemos. Yo me atrevería a apostar, y ojalá equivocarme, de que usted como miembro de la Sociedad de Psiquiatría, estoy seguro que los psicólogos, y quisiera equivocarme, que me dijeran, no. A ver, ¿cuál político dominicano se le ha acercado a ustedes? De estos que tienen capacidad de decisión, diputados y senadores. ¿Cuál se le ha acercado a usted para inculturizarse de esa violencia individual en el ser humano, para poder interpretar leyes y crear leyes para dar respuesta a la sociedad? Aquí hay jefes de policía a nivel nacional, que no pasan una evaluación psiquiátrica para usar un arma de fuego y son jefes de policías. Sí. Y no me gustaría ni siquiera citar nombres, que tengo que aguantarme la boca. ¿Ves? Pero son policías y tienen poder de decisión. Sí. Es decir, el mensaje que se manda desde el poder, porque la policía, es verdad, son parte de la sociedad, no podemos verla en una tacita de cristal por allá, son parte de la sociedad, pero son una parte de la sociedad que deben de ser instruidas, que deben de ser vigiladas, que garantice la integridad de esa otra parte de la sociedad de la cual ellos también forman parte. Y yo sé que es probable. Escúchame, Wilson, ahí es que yo voy. Es como cuando yo digo de humanizar, también los militares. Si tomamos el nivel académico de los militares, de los policías, la policía de barrio, y tomamos la personalidad, eso da violencia por toda parte. O sea, los índices de violencia entre ellos es enorme. Y son personas que detonan fácil, pero también es un peligro cuando lo deshumanizamos. Eso es muy peligroso. Aquí la deshumanización más el abandono de roles es lo que ha jodido esta sociedad, y escúcheme el término. Usted quiere oír, y con eso vivo insistiendo, casi todos los domingos, usted quiere oír un discurso político, vaya y escucha una homilía. Pero si usted quiere oír el Evangelio de San Juan, nada más tenía que trasladarse un tiempito atrás para que escucharan los discursos de los políticos dominicanos, hablando de la bonanza y de la distribución y de la equidad. Nosotros vamos a interrumpir un momentito, vamos a cumplir con unos consejos comerciales y enseguida entramos con usted, Isidro. Vamos a analizar la fortaleza y la debilidad de la ley frente al delito y dónde estamos fallando como sociedad, si en el espíritu de la ley o en la estructuración que rige el sistema de justicia dominicano. Comenzábamos con Isidro Martínez y antes de irnos a la pausa, y hablábamos del mecanismo con que cuenta la sociedad para enfrentar y manejar la violencia. Y hablábamos de la ley. ¿Dónde está la debilidad? ¿En el espíritu de la ley o en la administración de la misma? Ya la debilidad la planteó el economista Gary Becker, que en los Estados Unidos en 1992 hizo un estudio y ganó premio Nobel por haber hecho un estudio económico acerca de la microeconomía, y la parte de la microeconomía al igual crimen. Dijo crimen, costo, costo, crimen. Y entonces para determinar que los delincuentes no eran irracionales como se había creído en mucho tiempo, que la delincuencia era racional y que actuaba detrás del dinero. De manera que cuando veas el estudio, entonces determina 3 factores que se pueden aplicar aquí y que yo he venido ampliándolo y diciéndolo y recordando por qué Gary Becker ganó premio Nobel. 3 factores. Él dice, partiendo de que el crimen, de que los criminales son racionales y andan detrás de un beneficio económico,
Entonces él dijo, crimen, costo, costo, crimen. Entonces son 3 factores los que provocan el aumento de los hechos delincuenciales, decía Garibel. Primero, número 1, los beneficios de cometer el crimen en favor del criminal, del imputado, cuando aumentan los beneficios en favor de él. Ese es el primer factor. Segundo factor, cuando disminuye la posibilidad de la captura del imputado. Otro factor, cuando la aplicación de la ley no se hace con draticidad. Y eso de la draticidad de la ley, ya el Banco Mundial en el año 2000 hizo una publicación de un libro sobre delincuencia y sobre violencia. ¿Y qué entonces agrega él? Y a la inversa, que el crimen disminuye cuando en vez de aumentar los beneficios en favor del imputado por haber cometido el crimen, entonces aumenta el costo de cometer el crimen. Es decir, perdiste tu libertad, perdiste tu finca, tu familia se desbandó, tus hijos no pudieron seguir estudiando, perdiste todo, quitaste la vida del otro, pero perdiste la tuya. Y perdiste toda tu estabilidad que tú tenías, saliste perdiendo, invertiste 100 y gastaste 10 millones en el crimen que cometiste. Cuando en vez de aumentar los beneficios en favor del imputado, entonces lo que aumenta es el costo de cometer el crimen. Ese es el segundo factor. Y el segundo, entonces, a la inversa es cuando la captura del imputado es inminente. Es decir, que el delincuente sepa y esté claro que cometió el delito, pero que tarde o temprano nos juntaremos contigo abajo de la tierra, es otro factor. Y el otro factor, que si te capturamos, la aplicación de la ley será drástica sin importar tu color, sin importar de quién tú eres hijo, sin importar a qué sociedad tú pertenezcas. Va a pagarle a la sociedad los daños que le causaste. ¿Qué está sucediendo entonces? Que el artículo 339 del Código Procesal Penal, de nuestro bendito Código Procesal Penal, establece que el juez al momento de fallar podrá tomar en cuenta las condiciones del imputado, si él puede mentalmente ajustarse a una prisión. Oiga, que el muerto, que la persona que él mató, se tiene que acomodar en su ataúd de por vida. Y entonces el legislador está planteando si el que lo mató se puede ajustar a la prisión. O sea, si él mentalmente está preparado para ir a la prisión. Le agrega los daños que le va a causar a la familia del imputado, no del muerto. Los daños que le va a causar a la familia del imputado y los daños que le va a causar a la sociedad que él esté preso. Porque él es blanco, él es hijo de familia de la sociedad, él tiene dinero. Y por último, el famoso artículo 331 dice, y los daños que le vayan a causar a la familia del muerto. El último párrafo. Bueno, pues en la regla francesa lo que se determina es un hecho primero, el juez para fallar, que se cometió un hecho y la relación de un individuo con ese hecho. Pero ahora no. Es decir, que si yo soy el dueño de 5 o 6 empresas en la ciudad, por tener vínculo con las empresas, porque soy hijo de papi y mami, puede pagar una garantía económica. Es decir, que yo puedo hacer y deshacer, y el juez tiene a mano, y lo hace amparándose en la ley, la potestad de enviarme a mi casa a tomar vino, a participar donde yo quiera, porque entonces la sentencia dice, y no podrá salir de la ciudad. ¿Cómo tú lo determinas? Si el collar que se estableció, la estructura judicial no lo ha podido crear todavía. Yo me voy donde yo quiera. Yo salgo hasta del país, tú no lo sabes. Muchísimos lo hacen todos los días. Entonces, que una persona que está en hecho flagrante en su casa, que haya que solicitarle al juez la orden para irrumpir en una familia que se está destruyendo. Que hechos graves que se cometen aquí, pero que son supuestamente acción privada, acción penal a instancia privada. Que si la parte de la víctima desestima la acción porque negoció por 10 pesos, la acción penal no pueda continuar en contra de una persona que produjo un daño a la sociedad. Y entonces, mientras no se ajusten todas esas reglas al medio que estamos viviendo, la ley dura, drástica, dura. Si no quieren que te choquemos con la fuerza, pues te tenemos que chocar con la ley. Y los franceses dicen, dura ley, se lee.
Dura es la ley, pero esa es la ley. O dura ley escrita también. O dura es la ley, pero así es que están escritas. Pero no estamos pagando nada, estamos cometiendo delitos y se están quedando sin sancionar. Otra cosa, permíteme decir esto, la sumatoria de los crímenes, una persona que comete 10 delitos, entonces lo tenemos que someter por uno solo. Y los 9, ¿a quién diablo le va a pagar? ¿Quién le va a pagar a los 9 delitos? Y otra cosa, que no le podemos recordar al juez que la persona que tiene al frente es un delincuente común, con 30 expedientes, porque el código lo prohíbe. Todas esas cosas hay que mejorarlas, y mejorar todo, de manera que paro aquí para que continúe el panel. Magistrada, hablábamos de su departamento y de una de las debilidades que presenta, y es precisamente cuando la mujer es víctima de una acción de violencia, ella puede parar la acción pública. Puede parar la acción pública. Es decir, de que se siga el O proceso. sea, que no continúe la acción. No, realmente la ley establece que en estos casos de violencia de género, violencia contra la mujer e intrafamiliar, son de acción pública. Son de acción pública. Es decir, el Ministerio Público puede investigar y puede continuar el proceso. Y puede, no solamente que puede, debe, porque la ley así se lo exige, que debe de continuar el proceso, no obstante a que la víctima desista de su acción. O sea, debe de hacerlo y lo hacemos a diario porque estamos obligados por la ley. Pero la debilidad está en que realmente eso es lo que establece la ley. Pero en los hechos, cuando a diario tenemos esa situación, la mujer va con una crisis al departamento, con una crisis de nervio, afectada psicológicamente, a presentar la denuncia, psicológicamente afectada, que si me van a dejar matar, que si no actúan rápido me van a matar, y más viendo como están ocurriendo a diario estos casos de muerte de mujeres de parte de su pareja o expareja. Y cuando actuamos y hacemos lo que tenemos que hacer, llevamos el procedimiento que establece la ley, solicitamos una medida de coerción, en algunos de los casos la prisión preventiva se le impone, porque realmente actualmente hay mucha sensibilidad en el tema, porque los actores del proceso, los mismos jueces están viendo cómo es de alarmante la violencia intrafamiliar y de género. Pero logramos una prisión preventiva y al día siguiente, a los 2 o 3 días, tenemos la mujer detrás de nosotros, diciéndonos, no, magistrado, por favor, ya lo quiero en libertad. Muchas veces ni siquiera podemos lograr la medida de coerción. Muchas veces me veo en la obligación de tener que conocerle una medida de coerción, presentarlo a ese agresor ante un juez con el desistimiento de la víctima. El juez le impone una medida de coerción, pero se debilita la acción. A eso es que precisamente nos referíamos. ¿Por qué se debilita la acción? Porque nosotros le llevamos al juez, o sea, todo el que alega un hecho de injusticia tiene que probarlo. Eso es lo que dice la ley. Si yo le digo al juez que esa persona intentó matar a su pareja, que le lanzó con un cuchillo, que le lanzó, o sea, yo tengo que probarle eso al juez, no es decírselo. Entonces yo le llevo al juez la denuncia que presentó la víctima, a veces le llevamos algunos interrogatorios si podemos lograr que algún vecino esté en la disponibilidad de ir y darnos esa declaración de que vio, porque a veces no quieren ir y dar las declaraciones porque tiene miedo de que si se reconcilian, pues ya esa persona me va a ver a mí como el enemigo y ellos van a estar juntos otra vez. Entonces le llevamos las pruebas, pero no es igual que la víctima en la medida de coerción le diga al juez, no, ya yo no quiero que él esté preso, ya yo quiero porque yo tengo 3 hijos, porque yo tengo, y entonces ¿quién me va a mantener los niños? O él va a cambiar, yo lo que quiero es que él no se acerque a mí, porque la mujer regularmente no tiene, cuando presenta su denuncia, muchas veces lo hace obligada por el daño que está recibiendo, pero no, muchas veces hay que llevarla a que presente la denuncia porque ni siquiera quiere irle a presentar. Entonces,
cuando continuamos el proceso, pero para nosotros tener una sanción, para nosotros tener una condena en contra de esta persona, necesitamos llevarle las pruebas. Entonces la denuncia no es una prueba, el juicio es oral, dice el Código Procesal Penal. Una pregunta, magistrada, disculpe. Si ya nosotros conocemos que está estudiado, que la víctima tiene características emocionales, psicológicas, en relación una baja autoestima, o sea, la persona que se deja violentar es por condiciones propias de ella. Entonces, no es posible desde la Fiscalía que la víctima puso la demanda, puso la querella, reciba la atención psicológica inmediatamente, pero no solamente para trabajarla en relación a sus problemas psicológicos, sino en relación a motivarla, a motivarla la importancia de que ella le dé continuidad a esa demanda. Realmente nosotros, como decíamos, tenemos un departamento donde estoy yo sola como fiscal tratando el caso, o sea, no tenemos psicólogos, no tenemos la unidad que en estos casos funciona en otras jurisdicciones. La unidad de atención a la violencia contra la mujer intrafamiliar, pues debe de funcionar con un psicólogo, con médicos que pueda darle... Aquí hay muchos psicólogos y no lo tenemos. Ahora, nosotros lo que actualmente estamos haciendo, hacemos es que la referimos a esta mujer a la psicóloga del Ministerio de la Mujer, que es la que por el momento nos está auxiliando en estos casos. Pero esa psicóloga le da una terapia, pero no entiendo que no es en ese sentido, para orientarla a que debe de continuar con ese proceso. Le da algunas terapias y la mujer, es que son muchos los factores. La mujer tiene la presión de la familia, la suegra, que inmediatamente persigue a esa mujer, mira que tú me tienes el hijo preso. Y la mujer hasta para presentar la denuncia piensa, ay Dios, es que la madre de él se va a morir, si lo ve preso, le va... O sea, piensa en todas esas situaciones. Entonces, no es, lamentablemente, aunque sea de acción pública, porque lo es, estos casos, nosotros ya en el departamento hemos obtenido, en lo que va un año y algo, 7 condenas por estos casos. Eso ha sido, 7 condenas. Sí, por estos casos. Eso ha sido realmente, ¿cuántos hechos entendemos han habido? nosotros, un éxito. ¿De cuántos casos? De 2000, el año pasado, el año pasado que recibimos, por ejemplo, casi 2000 denuncias, 1927 denuncias específicamente el año pasado. De esas, pues tenemos 7 condenas. Porque la mayoría de ellas, pero eso ha sido un triunfo, un éxito en realidad. Por homicidio. Porque no, obtuvimos 2 por violencia física, con lesiones, pero no, ni siquiera lesiones permanentes. Por homicidio solamente 1, porque realmente, aunque la violencia en nuestro país ha estado en aumento, aquí nosotros, gracias a Dios, hemos tenido... el índice aquí es muy bajo. Muy bajo. El año pasado realmente no hubo una muerte, hubo una muerte de intrafamiliar, ni siquiera fue de una mujer, fue de una mujer. Eso es algo que nosotros debemos subrayar aquí, el hecho de que esta provincia, aún el auge de violencia que hay a nivel nacional, esta provincia no está en los primeros lugares. Sí. Lástima de que nosotros no nos empeñemos en promocionar nuestro pueblo como debemos de promocionarlo, lamentablemente, por la poca visión que muchas veces nosotros tenemos. Hay Pero dos me cosas. gustaría continuar, si tenemos el tiempo, continuar en ese sentido. Decíamos que hemos obtenido 7 condenas, pero también hemos obtenido ya 5 descargos. ¿Por qué los descargo? ¿Por qué lo descargo? O sea, que han ido a juicio 11 casos, 12. ¿Por qué lo descargo? Por el desistimiento, los 5 por el desistimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque es que yo como fiscal debo continuar esa acción, pero si la mujer no va allá,
como el juicio es oral, yo no puedo presentarle solamente al juez en el juicio la denuncia y el certificado médico de las lesiones que presenta esa víctima, porque las lesiones que ella presenta lo que dice es que esa persona presenta esas lesiones. Yo tengo que probarle al juez quién le causó esas lesiones. Entonces, desde la reforma constitucional yo abogué por este medio, inclusive algunos amigos que tenían incidencia en la reforma constitucional, nos acercamos a ellos y le hablábamos de dos elementos vitales, que son dos debilidades que tiene nuestro sistema. Uno es que la mentira no se censura, no es un delito, es solo un pecado. Yo miento y amén Dios gracias. Esa mentira le ocasionó la muerte a X persona y amén Dios gracias. Y la negligencia, que aquí no se castiga. Si se castigara la negligencia, eso se puede medir en la mujer como un acto de negligencia por no darle seguimiento a un proceso, y eso estuviese a un costo, esa mujer de seguro le diera seguimiento. Pero el ella ir como no ir le da lo mismo, coge y no va, tan sencillo como eso. ¿Ves? Las autoridades están obligadas a garantizar ese proceso. Por lo tanto, debe de haber una tutela que a esa mujer que puso esa denuncia la lleve hasta lo último en ese tribunal. Sí. Y eso tiene que garantizarlo el Estado. Entonces, esa negligencia, si fuese penalizada, yo estoy seguro que ese proceso fuera hasta lo último. Pero esas dos debilidades tenemos. Ni se censura la mentira, ni se censura, mucho menos, la negligencia. Licenciada. Bien, queríamos agregar con relación a lo que le hacían la pregunta a la magistrada Eunice, de por qué no se le da esa continuidad como tal y ella aportaba. También tenemos que tomar en cuenta que el derecho penal se ha ido modernizando en su totalidad. Y dentro también de las situaciones que se tienen que tomar en cuenta es lo relativo al bien jurídico en sí. Incluso hasta para la imposición, y ese es el punto de vista que tal vez socialmente no se observa, pero que sí se debe de ver desde los actores del sistema judicial, que somos los encargados ya de desarrollar o viabilizar esas actuaciones, va a depender del bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico en sí? El bien jurídico es la parte que se está vulnerando. Vamos a decir, en la parte de violencia intrafamiliar, ¿y por qué se hace de acción pública? Porque se está vulnerando dos bienes jurídicos que son fundamentales, o tres bienes jurídicos fundamentales, que es la vida, que es la dignidad humana. Esos son dos bienes jurídicos que constitucionalmente, porque es que la ley viene recogida bajo varios estamentos, o sea, se inicia desde la Constitución hasta lo que son las demás leyes orgánicas, se vienen uniendo una y otra. Los dos bienes jurídicos fundamentales lo son constitucionalmente la vida y la dignidad humana. Por eso son de acción pública, hechos como los homicidios, la violencia intrafamiliar, porque son los que más afectan. Ahora bien, hace un rato establecía el doctor y decía, ¿por qué hacen un robo? Porque pasa tal cosa y no se demuestra la fortaleza de la ley. Tenemos un robo. ¿Cuál es el bien jurídico que se está vulnerando en el robo? Es la propiedad de la persona. Pero ciertamente el daño o la lesión no es tan grave como la principal que tenemos, que es la vida. Y por eso en ocasiones se le imponen penas menos graves. Tenemos una estafa, también va a ser la propiedad de la persona. O sea, estas situaciones van a ir variando y por eso es que el aparato judicial ha ido modernizando esas circunstancias. ¿Por qué? Porque eso se ve incluso, como decía el doctor, desde los orígenes de la pena. La pena anteriormente se tomaba en cuenta con relación a la imposición de la misma, causarle el daño a la persona, causarle el mismo daño que la persona había ocasionado, y por eso estaba la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente, pero ya no, ya la persona no se trata de esa manera, sino que la pena, ¿y por qué se vio? Y la doctora no nos dejará mentir, se vio que ese tipo de actuación lo que generaba es que la persona todo el tiempo se mantuviese en prisión, pero jamás modificaba. Lo que queremos no es apartar todos los ciudadanos de la sociedad, sino que incursionen en la sociedad. Entonces, ¿cómo se debe de hacer eso? Modificándole la conducta lesiva que ha tenido ese ciudadano. Entonces, ¿cuál es el fin realmente de la prisión? El fin realmente de la prisión es regenerar a ese ciudadano como tal. Si tenemos una estafa, si tenemos un robo, esencialmente, el tipo, o sea, si los llevamos a prisión, le estamos ocasionando un daño peor
que el que él en sí ha ocasionado como tal. Por eso se toman en cuenta esas circunstancias. Y con relación al caso de violencia intrafamiliar, si la persona no se presenta en sí al proceso, la parte denunciante es el actor principal. Es como la novela, ese es el protagonista de la novela. Si el protagonista no está, independientemente del Ministerio Público, está un poco sosegado con relación a la actuación que tendrá en ese momento. Doctora Emma Guzmán, vemos algunos elementos que necesariamente tienen que ser aprovechables en este importante debate, ya prácticamente en fase de conclusión. Hemos visto que se habla de un sistema penitenciario, más bien, que es lo que usted define de la reducción a prisión, regenerable. ¿Son todos los casos regenerables? Es decir, ¿todos los individuos pueden llegar a regenerarse? ¿Caben dentro de un sistema? Y algo muy importante que no quiero que se me quede, y es la cantidad de crímenes que se están cometiendo es alarmante. Pero la calidad de los crímenes, la hazaña que hay detrás de los crímenes, que no era característico de nuestra sociedad, ¿qué respuesta le podemos dar? Y de inmediato, ¿qué podemos hacer como sociedad? Sí, fíjate, súper interesante todos los puntos de vista, muy puntuales realmente. Y esto es lo bueno de tener diferentes profesionales, porque te enfocan el mismo tema desde diferentes ángulos. Y lo que hablaba anteriormente en relación a la violencia, ¿por qué cambia? ¿Por qué los métodos cambian? ¿Por qué aumenta la violencia? ¿Es solamente lo económico? ¿Es solamente la droga? Es un conjunto de muchas cosas. Nosotros tenemos que tratar la violencia como un cáncer, como una enfermedad multisistémica, que te daña desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos. Entonces, la sociedad va cambiando y tiene que cambiar. O sea, nosotros no podemos pensar que teníamos que quedarnos como los indígenas, con el cazabito, el pececito y una hamaca. No, las sociedades van evolucionando y dentro de la evolución es buena. ¿Qué resulta? Que estos cambios sociales, estas demandas, estas exigencias, van produciendo la misma desigualdad entre las personas, entre los individuos, y entonces los métodos van también siendo diferentes, los métodos de violencia, ¿no? Es lamentable ver cómo, como decía ahorita uno de los panelistas, de una violencia que podía ser un puñetazo, que podía ser una agresión física leve, ahora nosotros vemos que son homicidios muy crueles, muy cruentos y muy incluso como insensible, de una forma que el que lo realizó no tuvo la capacidad, no tomó el momento, un segundo, para pensar, para dejar que su juicio lógico pudiera intervenir, o su sensibilidad humana. Y son crímenes cruentos, y estoy muy de acuerdo con el abogado en el sentido de que necesariamente, si no en todos, en la mayoría de los casos va a estar involucrada lo que es la droga, porque la droga altera, hasta en niveles mínimos, altera lo que es tu capacidad de discernir entre el bien y el mal, altera tu capacidad de controlarte y altera tu capacidad de juicio, de razonar. Entonces sí, la droga tiene mucho que ver, el ajo de esta delincuencia cruenta, insensible que estamos viviendo. Lo que es la educación, a mayor nivel de educación, mayor nivel de control, como decía la licenciada. La educación modifica el cerebro del ser humano. La educación modifica tus neurotransmisores. Esa dopamina, que cuando tú la tienes suelta, tú eres capaz de violentar a cualquier persona. Todo eso se modifica a través de la educación. La integridad familiar, lo que son los valores. Los valores están ahí, no se han perdido, no están en el espacio, están entre nosotros. Lo que tenemos simplemente es que practicarlo. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que es
el que nosotros ahora no nos preocupamos por nuestra esencia y estamos más preocupados por lo que tenemos. Más tienes, más eres. Eso es mentira. No, nosotros no somos por lo que tú tengas. Tú eres ser humano por tu esencia, por tu humanidad. Y esos serían a grandes rasgos los factores que yo creo que influyen poderosamente en el auge y en la forma de la violencia. En relación a si todo ser humano es regenerable, es recuperable, soy muy optimista. Nosotros no podemos darnos el lujo de desahuciar a la humanidad. Y sí, incluso hay herramientas, a veces hay que usar psicofármacos, a veces hay personas que tienen un trastorno bipolar o tienen un lóbulo frontal donde no pueden ellos mismos canalizar esa violencia y hay que usar un medicamento. Otras veces hay personas que con psicoterapia conductual pueden modificar, a veces con terapia ocupacional, a veces con terapia educativa. Porque trabajando, por ejemplo, en el nuevo modelo de gestión, nosotros nos damos cuenta que el porcentaje mayor de esa delincuencia juvenil, 18, 25 años, el nivel educativo que tienen, o no tienen escolaridad alguna, o lo que han llegado es un tercer grado y malo, porque no saben leer. Entonces, el ser humano se puede reeducar. Lo que pasa es que todo esto lleva un accionar del Estado y de la comunidad misma. Y muchas leyes. Este tema es tan amplio, Wilson, porque mira, hasta los diputados, hasta no, porque son una parte importante, porque hay leyes que si no se toman hoy, nosotros vamos a tener muchos problemas en el futuro. Ejemplo, tiene que haber una ley que regule todos los muchachos que están en las calles pidiendo, limpiándote un cristal. Eso es una delincuencia futura, eso es un detonante. Entonces, la regulación de las leyes son muy importantes. Y entonces quiero dejar que sí creo en el ser humano y sí el ser humano puede regenerarse. Y le invito a la familia, invito a la esposa que tiene un compañero violento o un hijo que tiene este perfil, que busque ayuda, porque la violencia no surge en un momento a otro. Hay una escalera hasta que llegara a la agresividad. Muy excelente posición, sobre todo esa parte de cuando usted hablaba del consumo, la dejábamos a un lado como uno de los principales detonantes de la violencia, que precisamente se está acudiendo hoy día. Ustedes dos, majestades, quisiera en un minutito, a la mayor brevedad, porque el tiempo nos apremia y hay algunos elementos que todavía nos faltan. Se habla de una modificación de las fiscalías, ¿verdad?, en lo concerniente a la investigación. Explíquenos esa parte. A la investigación, es decir, que no sea la policía la que tenga la base investigativa, sino que sea la fiscalía. Lo que sucede es que con el Código Procesal Penal lo que ha establecido que quien lleva la investigación es el Ministerio Público, no la policía. El Ministerio Público es quien dirige la investigación. La policía investiga y el Ministerio Público dirige la investigación. Dirigirla no es que es el jefe, que yo soy el que ordeno lo que se hace aquí, sino que como el Ministerio Público es quien sabe del procedimiento legal, quien conoce de la ley, quien sabe cómo puede obtener ganancia de causa en un proceso, es que debe de dirigir, es quien debe de decidir cómo ese policía puede obtener tal prueba, cómo yo puedo obtener esa prueba que sea de manera legal, que cuando estemos en juicio esa prueba me la van a admitir. Entonces, es por esa razón que el Ministerio Público es que dirige la investigación, pero sigue investigando la policía con la dirección del Ministerio Público. ¿Qué nos aporta, licenciada?
Tal como establecía la magistrada, ciertamente en un momento incluso se dio una discusión nacional con relación a que el Ministerio Público se trabajase con una policía especializada directamente adscrita al Ministerio Público para la realización de los casos. No se llevó a cabo a su totalidad lo que es esa parte, sin embargo, le aclaramos tal como la magistrada establecía, el Ministerio Público es el director de la investigación. Ahora bien, no bajo mandato, sino bajo un proceso de vinculación directamente con la policía, y por eso se ha actualizado la importancia de tener una policía que esté más capacitada, que es lo que se está demandando actualmente a partir de esa situación que se está dando. Aún la policía, de acuerdo al caso, debemos aclarar, de acuerdo al caso, tendrá su fase investigativa propia de ella misma. Ahora bien, en otras circunstancias, y bueno, en todas las circunstancias el Ministerio Público será quien dirige. Sin embargo, existirán situaciones en las cuales serán propias del Ministerio Público el desarrollo de esa investigación, como al momento de las entrevistas, o sea, de varias situaciones. Ya eso es un aspecto en el que trabajamos como equipo, primordialmente. Ahí comienza nuestro problema, que la parte investigativa necesariamente tiene que estar la policía inmersa. Esa policía que irrumpió en esta semana en el Palacio de Justicia, de aquí de San Francisco de Macorís. Preséntame las imágenes a nuestros amables televidentes. Ya no se trata de la violencia del poder contra el pueblo, sino del poder contra el poder, desgraciadamente. Entonces, hay grandes debilidades, y esta parte quiero compartirla con Isidro. Hay grandes debilidades. Ha fallado lo que es la inteligencia del Estado. ¿Qué pasa con las imágenes? La habíamos solicitado. La violencia que existe en el poder no está siendo monitoreada. Yo estuve el martes en el cuartel, y no quiero pecar de indiscreto, cuando fui a invitar al general para que estuviese aquí en este panel. Venía. Pero a raíz de la situación que se presentó, le envié una correspondencia solicitándole que no viniese al panel, porque no creo que estuviese apto para hacer algún aporte, más que quizás hincarse de rodillas y confesarse. Ahí ha fallado lo que es la inteligencia del Estado. Antes, en los diferentes departamentos, habían servicios de inteligencia, que se lee como chivateo, pero hay servicios de inteligencia que alertaban este tipo de situación. Cuando yo hablé con algunos oficiales, incluyendo un teniente coronel, pensé que estaba hablando con un político. Si hubiese habido servicio de inteligencia activo en el Estado Dominicano, eso se hubiese detectado muy a tiempo. Muy, pero muy a tiempo. Porque el clima cargado que había en el cuartel de la policía de San Francisco de Macorís era un clima cargado de violencia interna. Los policías son contestatarios. Parte de esto, vemos la gran crisis institucional que hay en nuestro país. Una crisis institucional desbordante. Ese joven es general y es promoción de un amigo mío que abandonó la academia de policías. Ese general no tiene 20 años que salió de la academia. No tiene 20 años. Y para usted llegar a general son 7 rangos que debe pasar. Y la ley orgánica dice que son 4 años por rango. Es decir, que mínimo hubiese necesitado 28 años para llegar a general. Pero hay unos vínculos de segundo apellido que eso no se ha manoseado, porque conocemos las ataduras que tienen la prensa y los medios de comunicación, que hay un vínculo directo con el presidente de la República en el segundo apellido. Y ahí se violan todos los escalones. Esta crisis institucional que está viviendo nuestro país, ahí vemos a nuestro principal colaborador, Alexis Ovalle, lo vemos ahí, así como también a Idalmis Arias fue atropellada, así como también nuestro amigo Ambiori, colaborador también de este programa, fueron atropellados, y nosotros desde aquí nuestra voz de protesta a este hecho abominable. Y lástima que estemos siendo custodiados por estos organismos del Estado, como es la Policía Nacional. Nosotros excluimos a los participantes de este panel, de este comentario, y lo asumimos con toda responsabilidad, como es medio del poder de la información, y pedimos a las autoridades civiles empoderarse,
asumir con responsabilidad la posición para la que han sido electas y ojalá que esto no siente precedentes de violaciones y de enfrentamiento del poder contra el poder. Es nuestra posición como el poder de la información. En fase de conclusión, ya, Isidro, baja para el final. Licenciada Ismail. Bien, bueno, pues nuestra posición principal, y nos encantó la invitación que recibimos, es esencialmente dar a conocer algunos puntos con relación a esta situación que tiene un impacto social tan fuerte actualmente, y esperamos que lo aportado por nosotros le haya sido de su agrado y sea un motivo de análisis, sobre todo en sus hogares, para que estas situaciones se vayan mermando en la sociedad actual. Licenciado Eunice Ledesma. Sí, de mi parte, muchas gracias por la invitación, y queremos exhortarle a los hombres de nuestra sociedad a que entiendan de que la mujer es igual a él, la igualdad de género, que sepa que la mujer es igual, que no es superior, no está por encima de él, pero tampoco está por debajo. Como decían por ahí, la mujer salió de una costilla del hombre. Si fue de una costilla, no de la cabeza, lo que quiere decir que no es superior, no de los pies, lo que quiere decir que no la debe pisotear. Salió de la costilla, debajo de los brazos, para proteger la mujer, y al lado del corazón para amarla. O sea, igualdad, que entienda que no está por encima, que entienda que la mujer tiene derechos, que puede decidir si terminó o no, si quiere terminar o no la relación, que es una decisión de la mujer. Y exhortarle también a las mujeres de nuestra sociedad a que cuando sean víctimas de violencia, que acudan al departamento y que mantengan su acción, que entiendan que con su acción no le están haciendo daño a su agresor, sino que se están protegiendo ellas mismas de evitar que él le haga un daño mayor a ella o a su familia. Da un minutito, por favor, doctora Aima Guzmán. Ya nos están haciendo señas, doctora Aima Guzmán. Silvio, para la próxima, aquí no hay reloj. Le pedimos que por favor nos vayan dando el tiempo, si le es posible, para nosotros administrarlo. Doctora. Vamos a vestirnos de paz día a día. Violencia trae violencia y consecuencias negativas. Vamos a ser ente de paz donde vivamos. Gracias. Isidro Martínez. Bueno, ojalá que las próximas autoridades a instalarse el 16 de agosto, pues a partir de ahí se haga una reorientación de lo que es nuestro sistema judicial y se mejore lo que es el cuerpo policial, se mejore su sueldo, llamar a la familia, a los padres de familia a imponer el orden en su casa, porque el respeto de la sociedad va a depender del respeto que tú mantengas en los grupos familiares, y llamar a los jóvenes a apartarse de la droga y a integrarse a los estudios y a integrarse a trabajar, porque estudiando y trabajando es que se progresa. De lo contrario, irá a la muerte segura. Señores, a ustedes gracias por permitirnos hacer este panel. Nosotros podemos darnos este lujo contando con personas como ustedes que nos hayan dicho que sí, hayan dispensado de su importante tiempo de descanso para compartirlo con nosotros. Gracias del alma a ustedes y a Reyes Victorio, nuestra gratitud por habernos brindado las facilidades para que ustedes hoy estuviesen aquí. Isidro, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias Y todos mis a ustedes amigos, por gracias. permitirme. Recuérdense hoy a descansar en familia, mañana a trabajar. Este es un gran país. Tus acciones lo fortalecen. Buenos días.